Sí, Dios bendiga, ¿verdad? Los hermanos que están, aleluya, mirándonos. Amén. Compartiendo con nosotros, hermanos, ¿verdad? Amén. A través del Facebook, el estudio. Porque mire que hay gente, sí hay gente que nos ve, hermano, en Honduras y todo, sí hay gente que nos ve. ¿Verdad? Los bendecimos. Y le decimos que Dios es bueno y misericordioso. Amén. La semana pasada, hermano, yo repartí unos papelitos. No sé si los tienen, los tiraron, los guardaron, no sé. Pero miren, usted los guardó. Ok, hágame el favor. ¿Quién tiene papelitos de la semana pasada? Ok, Nahum, mira, el que tenga ese papel, usted bote ese papelito. O sea, que porque es que no me acuerdo. Yo puse versículos nuevos y no me acuerdo. Pero usted, deseche ese papelito. Si usted tiene de la semana pasada, levante la mano para que el hermano Nahum le dé otro nuevo. Y el que no tiene, pues, le repartes también. Y tú vas a ser el culpable de todo. Repártele a ellos ahí, ¿verdad? Es que puse versículos nuevos, hermano, y se me olvidó qué fue lo que hice. Se me olvidaron los versículos que repartí, se me olvidaron los versículos nuevos. Vamos a seguir hablando de las ciudades de refugio y la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo es nuestro refugio eterno. ¿Qué era una ciudad de refugio? ¿Quién se acuerda lo que eran las ciudades de refugio, hermano? ¿Quién se acuerda? Lo que eran las ciudades de refugio. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de ellas. Cuando llegaba el homicidio. Eran las ciudades que se separaron. Las ciudades que se separaron para que cuando un homicida que mataba a otro involuntariamente, una persona que le daba muerte a otra involuntariamente, sin malicia, sin maldad, sin ganas de empujarlo, sin sospecha, ¿verdad? Y no sin querer queriendo, oye, esa gente no. Alguien que le daba muerte a otro por accidente, donde no había enemistad, donde no había pleito, donde no había, sino que fue un sencillo accidente. Pues estas ciudades, que eran 6, estaban preparadas y separadas para que el ofensor escapara a ellas, expusiera su situación ante los ancianos de la ciudad, ante la gente que vivía en esa ciudad, que eran los levitas, ¿verdad? Acuérdense que eran ciudades de levitas, 48 ciudades. De esas 48 se separaron 6, que estaban distribuidas a ambos lados de la tierra de Canaán y al otro lado del Jordán, para que aquel que cometía pues un homicidio involuntario pudiera escapar antes que el vengador de la muerte, ¿verdad? El vengador de sangre de la familia del muerto lo alcanzara y le diera muerte. O sea que tenía la oportunidad de salir corriendo, entrar a la ciudad, llamar a los líderes, a la congregación de esa ciudad, a los que vivían ahí, los levitas que vivían ahí, exponer su caso, qué fue lo que sucedió, y tener derecho a un juicio. ¿Verdad? Tener derecho a un juicio. Porque no hay nada más importante, hermano, que cuando uno es inocente, le escuchen y le entiendan su verdad. ¿Verdad que eso es bien importante, hermano? Amén. Una persona que es inocente no desea otra cosa más que él se le haga justicia. Fue un accidente, yo soy inocente, ¿verdad? La congregación era la que examinaba el caso y la que decidía, de acuerdo a los hechos, las circunstancias y los motivos por el cual sucedió. Ellos eran los que decidían si era inocente o era culpable. Si era inocente, se le permitía vivir adentro de la ciudad. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que muriera el sacerdote. Hasta que muriera el sumo sacerdote de aquel entonces, ¿verdad? Hasta que muriera. Pero si encontraba la congregación que sí hubo alevosía, que sí hubo maldad, que sí hubo intención, que sí hubo enemistad, entonces lo que hacían era que al ofensor lo entregaban
a la familia del muerto, y el vengador entonces vengaba su sangre. Y de hecho, déjeme decirle que delante de Dios y delante de la congregación, el vengador estaba libre porque él se suponía que lo hiciera. Tenía que hacerlo. Y así quitaba el mal del pueblo de Israel. Porque déjenme decirle, hermano, aunque aquí no lo dice en la escritura, tal y como se lo voy a explicar, cuando una nación, cuando una ciudad, cuando un pueblo permite el asesinato, quitarle la vida, el homicidio, hermano, y no hay, y esos homicidios se quedan impunes, la nación, el pueblo o la ciudad está sujeta al castigo divino. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios venga la sangre que es derramada sobre la tierra. Ustedes ven que hay algunos países, hermanos, que están bajo el látigo del derramamiento de sangre. Nosotros a veces pensamos, ¿y por qué será que sucede eso? ¿Por qué Dios permite? Pues la Biblia nos enseña que Dios permite porque esa ciudad, ese pueblo, esa gente, esa nación está dejando impune que la sangre de gente inocente corra en la tierra y se queda así. Entonces se hacen que acreedores de que Dios los ponga en venganza delante de sus enemigos. Y eso es algo cierto, eso lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Que porque el hombre que derrama sangre inocente, el hombre que derrama sangre, por el hombre también su sangre será derramada. Y no solamente el juicio divino en esta tierra, aunque hay gente que dice que no, Dios es justiciero. Dios es justicia. ¿Okay? Dios es justicia. Y aunque nosotros no veamos con nuestros ojos, pero si no lo vemos en esta tierra, lo vamos a ver en la eternidad. Pero eso no se va a quedar impune. Entonces lo que hacían la gente de la ciudad era que si era inocente lo protegían en la ciudad. Pero si era culpable, era hallado culpable, entonces lo entregaban para que hubiera, pues para que la sangre que se derramó, pues también fuera vengada, ¿verdad? Porque Dios es justo, hermano, no vengativo. Dios no es vengativo, Dios es justo, justiciero, ¿verdad? Su justicia, su amor y su justicia van tomadas de la mano. Ok, hoy vamos a hablar de las ciudades de refugio como una imagen de Jesús. Porque en el Antiguo Testamento lo que estamos mirando es la tipología de Cristo, ¿verdad? Y en las ciudades de refugio estaban Cristo también representado. Vámonos a Números 35, porque ese es el pasaje de la Biblia que estamos estudiando. Números 35. Y ahí vamos a seguir leyendo los pasajes de hoy. Cómo Cristo está representado ahí. Vamos a hablar un poquito de cuando el ofensor entraba a la ciudad y se tenía que quedar ahí hasta que la muerte del sumo sacerdote llegara. Ok, vamos a hablar del límite. Esto todavía no lo vamos a traer, esto es lo de hoy, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a hablar un poquito de esto y luego vamos a entrar en Cristo representado en las ciudades de refugio y las dos condiciones importantes para el ofensor. Porque el ofensor tenía que cumplir ciertos requisitos, específicamente dos, si él quería salvar su vida y llegar al tiempo en que se le iba a permitir volver a llegar a la tierra de su posesión. Porque no podía ser permitido en una ciudad de refugio y salir de ahí para volver otra vez a su heredad. No podía, tenía que permanecer en esa ciudad hasta que el sumo sacerdote muriera. Y si salía de los linderos de esa ciudad, lo hacía bajo su propia responsabilidad. O sea, ya no era protegido si salía de los linderos de la ciudad. Vamos a ver. Dice capítulo 35, verso 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Y ya se lo explicamos, ¿verdad que sí? Si era inocente lo dejaban y en la ciudad de refugio, y si era culpable lo sacaban y lo entregaban a las manos de su heredor. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote.
Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ok, eran 100 ciudades, vamos a hablar de ellas, los nombres de las ciudades de los refugios. Una era Sedes, y cada una de ellas tiene un nombre específico, ¿verdad que sí? Tiene un significado específico. Sedes, que quería decir santuario o justicia, representando a Cristo como nuestra justicia. ¿Quién tiene Romanos 3? Romanos 3, ¿nadie lo tiene? 21 y 22. ¿Lo tienen, hermano? Ok, vamos a ir, Romanos. Yo lo tengo acá. Él tiene Romanos 2, 1. Ok, entonces vamos a ver. Romanos 3, 22. ¿Qué dice ahí? Romanos 3, 22. Déjeme ver. Si no lo tenemos ninguno, nadie le tocó, vamos a ver, ok. Romanos 3, 22 dice: la justicia de Dios, perdón, 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué dice la Biblia? Que Cristo es nuestra justicia. La primera ciudad de refugio tenía que significaba que un santuario o justicia. Ese era el primer nombre. El segundo nombre de la ciudad era de otra ciudad, Siquem. Que Siquem quiere decir cuello y hombro, pero no es cuello y cabeza y hombro, sino que lo que representaba Siquem era esta parte de aquí, de la cabeza y del hombro. ¿Dónde está qué? ¿Qué es lo que simboliza esta parte de los hombros y la cabeza? El sostén, ¿qué más? El sostén y ¿qué más? La fuerza. En los hombros se llevan las cargas. En los hombros se sostienen los pesos, ¿verdad? Usted no lleva peso con los pies, a menos que no le pongan una bola de esa grandísima como los presos, ¿verdad? Que la tenga que arrastrar para arriba y para abajo. En los hombros, en la Biblia los hombros significan fuerza, sostén, fortaleza, llevar las cargas de otro, ¿ok? En los hombros. Cuando usted carga leña, ¿dónde la carga? En la cabeza y los hombros, ¿verdad que sí? Aquí la carga. Yo nunca he visto que carga leña acá en la panza y la lleva por ahí para allá. ¿Verdad que no? Nunca he visto, ¿verdad? En los hombros. Aquí. Hay quien se pone el montón en la cabeza, pero se ayuda, en la cabeza, pero se ayuda ¿con qué? Con los brazos. Que Siquem quería decir cuello y hombro. Representaba a Cristo, quien lleva nuestras cargas y el peso de nuestro pecado. Acuérdense que las ciudades de refugio estaban señalando a Cristo, el refugio de todos los hombres. El nombre de la tercera ciudad era Kiriat Arba, que quiere decir comunión. Ese nombre quiere decir comunión. Cristo, nuestra reconciliación y comunión con el Padre. Tenemos comunión con Dios, ¿por qué? Por medio de... ¿Qué quiere decir comunión? A ver. Comunión, tenemos comunión con Dios. Tenemos una intimidad con Dios, una relación íntima con el Señor. Tenemos que unidad, nos une, unidad. Usted y yo como cuerpo de Cristo somos uno. Aunque yo no le guste ni le caiga bien, y aunque usted a mí no me guste ni me caiga bien tampoco, pues somos uno. El que, es verdad, aparte de mis sentimientos, porque la gente así, aparte de mis sentimientos, no nos quita que somos uno en Cristo. Si tenemos un problema de emociones, hay que arreglarlo en el nombre de Jesús. Si hay un problema de sentimientos, hay que arreglarlo en el nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir que no somos uno. Cristo y yo somos uno. Cristo y usted son uno. Usted y yo y Cristo somos uno. La cuarta ciudad se llamaba Becer, que quiere decir fortaleza. Cristo es nuestra fuerza, amparo, y todo lo podemos en Él. ¿Tienen los versos, hermano? Si usted tiene los versos, levante la mano y me dice. ¿Nadie tiene esos versos? Juan 14:10, 14:6. Juan 14:6. Ah, pero ese está en este otro lado. Aquí no está Juan. En el otro. Ok. Si quiere, escriba los versos, hermano. Me parece que esos fueron los que di la semana pasada. La quinta ciudad se llamaba Ramón. Y Ramón quiere decir exaltación.
Cristo fue exaltado por el Padre. Y no solamente exaltado por el Padre, dice que ¿qué? Que le dio el nombre que es sobre todo. ¿Por qué Dios exaltó a Cristo? Por su obediencia. ¿Quién dijo obediencia, no? Por su obediencia. Dios exaltó a Cristo por haber sido obediente y obediente hasta la muerte. No porque era el Hijo de Dios, por ser obediente. Porque acuérdense que Cristo era el Hijo de Dios en esta tierra, pero caminó como un hombre como usted y yo. Estamos por su obediencia, por haberse sometido al Padre hasta lo sumo, hasta la muerte. Y la sexta ciudad se llamaba Golán, que quiere decir gozo y también quiere decir cautivo. Cristo es nuestro sumo gozo. Los creyentes en la gracia debemos vivir contentos, gozosos, agradecidos, cautivos del gozo del Señor. Yo no sé cómo hay cristianos que viven la vida amargada, hermano. Ay, Dios mío, qué cosa más. La vida que es difícil, después nosotros amargándola con las actitudes de la casa. No. El cristiano que ha nacido de nuevo tiene que estar lleno de gozo. Y no solamente tiene gozo, sino que tiene gozo en servirle, gozo en vivir para Él. Hemos sido cautivados por el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque entramos en la ciudad de refugio que se llama Cristo. Amén. Y tenemos que servirle al Señor con gozo, con alegría, ¿verdad? Vale la pena servirle a Cristo, hermano. Vale la pena. No, en Cristo no todo son luchas, problemas y dificultades, porque a veces nosotros hablamos más que de los problemas, las luchas, las dificultades, pero muy pocas veces nosotros mencionamos el gozo que tenemos, porque servirle a Dios es alegría y gozo, hermano. Contentamiento, levantarnos en la mañana y decir qué bonito está este día, qué contento estoy, ¿verdad que sí? Encontrar complacencia en todo lo que hay a nuestro alrededor, porque Cristo lo dio para nosotros. Vivir la vida feliz. Pero hay cristianos, hermanos, que usted en vez de acercarse, se aparta de ellos, ¿verdad? Porque son nada más de mirarlos, hermanos. Santísimo Dios. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Entonces tenemos 6 ciudades, ¿verdad? Que este era el nombre de las 6 ciudades. Sedes, Siquem, ustedes la han oído en otros pasajes de la Biblia. Kiriat Arba, Becer, Ramot, también la hemos escuchado en otros pasajes bíblicos, y Golán. 6 nombrecitos de ellos. Vamos otra vez al verso que nos atañe. Si el hombre homicida saliera de los límites de la ciudad de refugio en la cual él se refugió, el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por eso. Pues en su ciudad de refugio deberá que habitar hasta que el sumo sacerdote muera. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posición. 2 mandatos le daba el Señor. Primero, debería permanecer en la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la muerte del sumo sacerdote era vista como la remisión del pecado del homicida. O sea, entraba a la ciudad y por ningún motivo podía salir de ella. Porque si salía de los límites de la ciudad, ¿qué podía suceder? El vengador lo iba a estar acechando. ¿Por qué? Porque iba a vengar la sangre de su pariente que fue derramada. Tal vez no lo estaría acechando todo el tiempo, pero estaría buscando la oportunidad. ¿A qué se le parece eso? A la muerte del sumo sacerdote, ya el vengador de la sangre no tenía ningún derecho sobre el hombre que se refugiaba ahí. Porque ya cuando el sumo sacerdote muriera, el hombre quedaba libre para él poder volver a su casa, para poder volver a su posesión, a su tierra, a su heredad. Pero mientras tanto, tenía que estar ahí. Y ya cuando el sumo sacerdote muriera, entonces sí podía salir libre y no tenía ningún problema. Ya podía caminar como un hombre libre. ¿Qué significaba el estar ligado a la vida del sumo sacerdote allá adentro? Acuérdense que el sumo sacerdote presentaba sacrificio por los pecados una vez al año, el día de expiación. Y ese día era muy importante para el pueblo israelita. Y no solamente para el pueblo israelita, porque hubieron muchos extranjeros que se quedaron con Israel y aceptaron al Dios de Israel como el Dios de ellos y vivían en medio de la ciudad.
ese año se representa, ese día, el día de la expiación. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba la sangre del macho cabrío para que los pecados no solamente de él, sino de toda la nación fueran perdonados por un año. Gracia divina y misericordia, porque cuando la gente salía de ahí seguía pecando. No era que Dios se olvidaba del pecado, Dios le daba una oportunidad a los hombres de que tuvieran un tiempo de acercamiento al Señor. Aquel que lo acogía de corazón vivía confiado de que tengo gracia divina hasta el año que viene. Y vivía bajo la gracia divina y con el temor de Dios hasta el año que viene. Porque sabía que el sacrificio que se presentaba en el lugar santísimo era acepto delante de la presencia del Señor. Ahí también se beneficiaba ¿quién? El ofensor, porque el sumo sacerdote no solamente presentaba sacrificios por él, oraba a Dios por la misericordia de aquel que estaba allí. Que estaba colgando, ¿verdad que sí? De un hilo, pero que en la misericordia de Dios, hermanos, somos muchos los que estamos colgando de un hilo. Y gracias al Señor que estamos en pie. Amén. Dios, entonces, ahí estaba todo un año. O sea que, por así decirlo, su vida física y espiritual, por así decirlo, dependía de qué? De la intercesión del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. Tenía que quedarse ahí. ¿Cómo podemos vincular esto al Señor? Cristo remitió nuestras culpas y nos declaró libres. ¿Quién tiene Romanos 8? Bueno, si él me lo tiene, usted búsquelo por ahí, hermana. Romanos 8, si él no está aquí, usted búsquelo. Lo tenemos, lo leo yo. Ok, Romanos 8:1. Ahora pues, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación hay? ¿Para quiénes? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No está hablando de los que no están en Cristo, de los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué hizo el Espíritu de Cristo en mí y en usted? Nos ha librado del pecado. Nos ha librado del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nos ha librado de la ley del pecado. Quiere decir que la ley del pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Yo peco porque yo quiero. Pero no es porque la ley del pecado me arrastra a hacerlo. Cristo me hizo libre del pecado y de la muerte. Y de la muerte. Ok. Dijimos que al morir el sumo sacerdote, el homicida podía salir y ocupar su posición. ¿Por qué? Porque la muerte del sumo sacerdote era vista como la remisión del pecado del homicida. La muerte de Cristo tuvo el poder de remitir nuestras culpas y declararnos libres del pecado y de las consecuencias de muerte. El sacrificio expiatorio de Cristo es lo que nos permite a nosotros hallar gracia. Nosotros no hallamos gracia delante de Dios porque somos fulanos y somos sultanos. El sacrificio de Cristo lo hizo. Haber aceptado a Cristo como nuestro Señor nos ha dado gracia delante de su presencia. Nos dio libertad. Podemos entrar y podemos salir siempre y cuando nos permanezcamos en ¿qué? En la ciudad de refugio que se llama Cristo Jesús. Primera condición, permanecer en la ciudad de refugio. Segundo, el ofensor era responsable de su vida si salía de los límites del refugio. Si salía de la ciudad porque se cansaba, porque se aburría, porque quería ir a recoger higos silvestres, porque quería ir a ver a la novia, porque quería ir a ver al abuelo, porque quería ir a la ciudad a ver cómo estaban las cabras. Si salía de los linderos, él era responsable por su vida. Quiere decir que si aquel lo encontraba en el camino y lo mataban, lo linchaban, el otro era libre porque podía hacerlo. Él era el que perdía. ¿Qué perdía? Su vida y su protección. Porque mientras estuviera ahí, estaba seguro.
Todo creyente es libre para alejarse de su salvación. Dios no le impide a nadie que se aleje de Cristo Jesús. A nadie. Todo creyente es libre de irse cuando quiera y dejar su salvación aquí. Pero Dios sí lo hace responsable ¿de qué? ¿De qué lo hace Dios responsable? De nuestros actos. Lo hace responsable de su vida y los amonesta. Fíjense, y dice, amonesta a aquellos a quienes tienen en poco una salvación tan grande. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro, ¿quién la tiene? ¿Nadie tampoco? Yo lo tengo. Ok, dígame, ¿qué dice? Pedro 5:8. Sí, 5:8. Yo lo tengo. Ajá, dígalo pues. ¿Ser sobrio? Ser sobrios y Velar. velar. Porque vuestro galardón, Adversario. adversario, El diablo. el diablo ese, como león rugiente, anda alrededor de buscando a quien Devorar. Ser sobrio, dice la Escritura. Y velar. ¿Qué quiere decir ser sobrio? Una persona que está sobria, ¿cómo está? Alerta. Atenta, alerta, entendida, ¿verdad? Clara, enfocada. Una persona que está sobria está enfocada. Ser sobrios y velar. Mirar, estar atentos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque estamos en Cristo, el adversario siempre anda aquí buscando a quien devorar. Estamos en Cristo, estamos protegidos, el Señor es nuestro refugio, no hay que temer siempre y cuando nosotros estemos sujetos a la palabra, somos victoriosos, pero el que estemos en Cristo no quiere decir que el enemigo ande buscando ¿qué? La forma de hacernos tropezar. ¿Usted ha visto cómo un león devora su presa? ¿Verdad que parece cruel? Es cruel. En los animales son sus instintos, ¿verdad que sí? En los animales son sus instintos. Dios puso el instinto animal en ellos para la supervivencia. Pero cuando estamos hablando y llevándolo, hermano, al nivel espiritual, ¿se imaginan de qué manera el enemigo anda como león rugiente buscando a quién desgarrar, a quién matar, a quién robar, a quién destruir? Con saña, hermano. ¿Por qué? Porque nos odia, porque nosotros nos parecemos a Cristo. Y nos odia porque nosotros hemos sido salvos, somos salvos en Cristo Jesús. Y nos odia porque hemos participado de las bendiciones divinas. Y nos odia porque Dios ha puesto en nosotros dones, talentos, habilidades para nosotros ganarnos a otras personas para el reino de los cielos. Nos odia porque Dios ha depositado en la iglesia el tesoro de los secretos del reino de los cielos para que nosotros se los enseñemos a los hombres y edifiquemos el cuerpo de Cristo llamado iglesia en esta tierra. Nos odia, hermano, porque somos herederos del reino de los cielos. Por eso es que nosotros no podemos salir del lugar de refugio. Cristo dice, vete el día que tú quieras, te vas. Número 1, acuérdate que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Número 2, Dios nos amonesta si tenemos en poco una salvación tan grande. Hebreos 2:3, ¿quién lo tiene? Hebreo, ¿lo tiene usted? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ok, Hebreos 2. Hebreos 2:3. Porque si la palabra no sea que... ¿Cómo escaparemos? No, Hebreos 2:3. Porque si la palabra dicha. Hebreos 2:3. Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Ajá, sí, perdón. Verso 2, pero leamos el verso 2 para poder entender el 3. Dice, porque si la palabra empieza con el 2, Mayra. Con el 2, todo Sí. el... No, Hebreos capítulo 2, verso 2 y 3. Porque dice, si la palabra no sea... Dicha que- por medio dicha- de los ángeles.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Y dicha por medio y dice toda la transgresión y Ajá. desobediencia Recibió. recibió justicia, dice. Justa retribución. Ajá. Como ese. ¿Cómo escaparemos nosotros? Va, yo lo leo por ti, mamita. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, ¿cómo Dios nos amonesta? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos nosotros a dejar a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado? Dios nos amonesta, nos podemos ir. El hombre podía salir de la ciudad, pero era responsable por su alma. Si el cristiano sale de su ciudad de refugio que se llama Cristo, Jesús no es responsable por las consecuencias que hay abajo. Nosotros somos responsables por las consecuencias que nosotros encontramos. Fíjense que dice, me gusta mucho esto porque Dios nos dio la oportunidad, Dios le daba la oportunidad al hombre de redimir sus culpas por la muerte del sacerdote y de volver a su casa. A la muerte del sacerdote el hombre quedaba libre. Únicamente en ese tiempo era que el hombre podía volver a su heredad. Significaba que al volver a su tierra de heredad, a la tierra que le pertenecía. Fíjese, número 1, era libre de toda culpa y nadie tenía derecho a vengarse de él. Absolutamente nadie le podía decir, tú mataste a fulano. Nadie. La ley lo prohibía totalmente. Él era libre. Había terminado su tiempo de escondite en el refugio había sido hallado libre. Número 2, quedaba absuelto de toda culpa, de manera que no podía haber un segundo juicio porque ya era totalmente libre de lo que había, el precio había sido pagado. Podía volver a su tierra a cultivar y a fructificar. Si habían pasado 20 años, nadie podía robarle aquella heredad le pertenecía. Y él podía volver allí ¿a qué? A cultivar, a sembrar, a fructificar, y no solamente eso, sino que tenía derecho a recoger la cosecha. Nadie podía robársela. ¿Por qué? Porque cumplió su tiempo de bendición. ¿Qué hizo Cristo en nosotros? Nos dio libertad para que cultiváramos, para que sembráramos, para que recogiéramos, para que compartiéramos, para que viviéramos libres. Nadie nos puede señalar, nadie nos puede hablar del pecado pasado, porque eso quedó cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Nosotros somos libres, somos los únicos, nosotros mismos somos los únicos que siempre nos estamos acordando. Ay, es que yo allá era esto. El enemigo les ha... Ay, pero fíjese que yo allá era esto. Y a veces cuando nosotros hablamos de lo que yo era, como que se nos sube el ego a veces. ¿Verdad que sí? Yo era, fíjate que yo era. Yo era algo serio. Entonces yo era algo serio. Y entonces lo decimos como que tenme miedo que yo era algo serio. Yo puedo seguir siendo serio. La Biblia dice que no nos acordemos de los pecados pasados. Dios los echó a la profundidad del mar. Y si algún día nosotros los traemos al presente, que sea para glorificar al Señor por la obra que Él ha hecho en nosotros, y no para contarle a nadie los matones y los sinvergüenzas y los bandidos que nosotros éramos, porque eso a nadie le importa. Amén. Primero. Segundo, no le trae gloria al Señor. No. Lo que le trae gloria al Señor es decir, yo era, pero ahora soy. Amén. Eso Amén. le trae gloria al Señor. Sí, yo era, y fíjense una cosa, solamente cuando Dios en algún momento específico Dios lo hace y porque ministra alguna vida. Pero lo que trae gloria al Señor, es más, no trae gloria al Señor ni que yo lo diga, que otros digan. ¿Tú has visto el cambio que dio Nahum? Desde que se metió a la iglesia, porque la gente no dice desde que se convirtió a Cristo, la gente dice que se metió a la iglesia. Bendito sea el Señor, ¿verdad?
Desde que se convirtió a Cristo, tú has visto que no ha dicho ni media palabra, pero la gente que mira, observa y sabe y recibe el testimonio de la grandeza del Señor. Cada vez que una persona dice eso, qué cambio dio, qué transformación. Ya no es el mismo. Dios recibe gloria y honra, alabanza, porque el cambio lo ha hecho Cristo en nosotros, hermano. Que sea solamente para eso, para nosotros testificar de que Dios es poderoso y nos sacó de donde estábamos y puso nuestros pies en la roca y somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Él, no porque lo merezcamos. ¿Ya? Entonces, no nos gocemos porque hay gente que hasta los talones se paran cuando testifican y usted sabe. Dice, como que se emocionan y hasta la punta de los pies. Sí. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Somos absueltos, podemos cultivar y fructificar y recoger cosecha. La actitud del creyente perdonado por la gracia de Cristo debe ser el desear siempre llevar fruto para Dios, hermano. Aleluya. Eso muestra nuestra gratitud del corazón de haber recibido el milagro de la salvación, de testificar con nuestros hechos, tal vez con nuestras palabras, pero nuestros hechos a veces hablan más que nuestras palabras, de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nunca nos vamos a olvidar de donde Dios nos sacó, eso es otra cosa, ¿me explico? Nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó, porque el día que nosotros nos olvidemos de donde Dios nos sacó, hermano, estamos perdiendo el temor y la gracia de Él en nuestros corazones. Que siempre nos acordemos quiénes éramos y lo que somos hoy. Pero no nos vamos a acordar para gloriarnos de aquello, son dos cosas distintas, ¿oyó, hermano? Guardar en nuestro corazón que la gracia y la misericordia del Señor lo hizo en nosotros. Y para poder mirar con misericordia también a otros, porque en esos zapatos anduvimos nosotros, en ese lugar anduvimos nosotros, en esa perdición anduvimos nosotros, en esa tristeza y en esa humillación y en ese dolor anduvimos nosotros. Bien. Y Dios nos sacó. Bien. Entonces las dos condiciones eran, debía permanecer en la ciudad de refugio, como creyentes debemos permanecer en Cristo. ¿Por qué? Porque el adversario no va a parar hasta hacernos tropezar. Y si nosotros le damos oportunidad, Él lo hace. Mientras estemos en la ciudad de refugio, ahí no puede venir a levantar. Al contrario, en el nombre de Jesús te apartas de mi camino, porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Pero no nos deslicemos, hermanos, porque si nos deslizamos somos presa fácil del maligno. Número 2, el ofensor era responsable por su vida, así como usted y yo somos responsables de permanecer en Cristo Jesús. Preguntas hasta aquí. ¿La familia del que entraba a la ciudad no podía ir a visitarlo? No, la familia que entraba en la ciudad tenía que irse a vivir con él ahí. Si quería estar con él, tenía que irse a vivir ahí con él. Y poder salir de ahí cuando el sumo sacerdote muriera. ¿Se tenían que quedar ahí de una vez? Tenía que quedarse ahí. Ahora, la herencia que dejaban atrás nadie la podía tomar. Esa herencia le pertenecía al que estaba en la ciudad de refugio. O sea, su tierra, su posesión, su heredad. La volvía otra vez a tomar cuando le llegara el tiempo de salir de ahí. Si la esposa se negaba y su familia se negaba, podían negarse y poderse quedar en la heredad. Pero en aquel entonces las mujeres seguían al marido, no era como, vete tú. En aquel entonces las mujeres iban donde su marido decía, vamos. ¿Tienes que ir? Sí, vamos. ¿Tenemos que hacer? Sí, hacemos. ¿Vio? No era como hoy. Yo. Vete tú. Te veo mal, Mateo. En aquel entonces que se iban. O sea, la familia del homicida no corría peligro. Quien corría peligro y al que la ley le permitía vengar era al ofensor. ¿Vio? A ese, la familia no corría peligro. Pero en aquel entonces, como le digo, las esposas y los hijos seguían a su esposo a donde fuera. Pues sí, debe ser así, pero hay muchas mujeres que no van. Debe ser así. Dice, cuando nos casamos, ¿qué dice la Escritura? Cuando te casan, deja
a tu padre y a tu madre, y te unirás a tu mujer. Y, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Y cuando el Señor le estableció a Eva lo que a ella también le correspondía por haber caído en desobediencia, tu deseo será para tu marido, tu sujeción. Claro, vamos a hacer una aclaración. La sujeción de una esposa cristiana a su esposo depende mucho también cómo el esposo esté sujeto al Señor. Estamos hablando de una pareja cristiana, se entiende que el esposo está sujeto al Señor, que el esposo busca la dirección del Señor, que el esposo es el sacerdote de su casa, y por cuanto tiene esa comunión y esa unidad con el Señor, es un placer seguirle como esposa. Es un placer someterme, sujetarme a mi marido. Porque es un placer para mí. O sea, cuando habla de sujeción, yo sé que en muchas de nuestras culturas, la sujeción quiere decir, tú tienes que hacer lo que yo diga y se acabó. ¿Qué dijo? Eso no estamos hablando de esa clase de sujeción. La sujeción que nos está hablando la Escritura era de aquella que el soldado se presentaba delante de su capitán porque entendía que el capitán lo iba a dirigir a puerto seguro y que la batalla ya estaba gana porque él sabía lo que él tenía que hacer. Decía, aquí estoy mi capitán, ¿qué hago? Listo, puesto. Listo para entrar a la batalla. ¿Por qué? Porque tú me vas a dirigir bien. Porque vamos a entrar a la batalla y vamos a regresar a casa. Porque yo sé que estando bajo el mando tuyo voy a ser de bendición. ¿Verdad? Pero muchas culturas no. En muchas culturas la palabra sujeción es tomada de otra manera. ¿Verdad? Usted dice lo que yo oí y no la quiero oír protestando. Y hay algunas mujeres que también son tremendas, porque no solamente vamos a hablar de los hombres, hay algunas mujeres que son terribles. ¿Qué dijo? Atrápase a usted a hablar. ¿Qué dijo? No lo quiero ir chistando. ¿Es cierto o es mentira? Es cierto, hermano. Sí. Que el hombre tiene que pedir permiso para hablar. ¿Ah? Sí, es así. Señor. Es así. Pero se supone, lo corren con el machete como hablan mucho. Pero se supone, mamita, que sea así. Que la esposa tiene que entrar en sujeción. ¿Cuánto más cuando tenemos un hombre sujeto a la voluntad divina, que nosotros vemos que es un siervo, un hombre de oración, que busca la dirección divina, que es amoroso, que, óigame hermano, me derrito yo. ¿A dónde vamos, papá? ¿A dónde vamos? Vamos donde usted quiera, yo voy con usted a donde quiera, el fin del mundo. Dígame que ya yo estoy lista y dispuesta. Están, sí, la familia podía ir. O tenía la opción de quedarse, pero en aquel entonces no había opción. Estamos hasta ahí, hablamos de los nombres de las ciudades. Ahora vamos a hablar en estos momentos que nos faltan de Cristo representado en las ciudades de refugio. Las ciudades, la Biblia aplica la imagen de la ciudad de refugio a Cristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. La ciudad de refugio no solamente era para los israelitas, la ciudad de refugio era para todos, porque habían extranjeros que vivían en medio del pueblo y vivían en paz. ¿Por qué? Porque adoraban también al Dios de Israel y habían tenido experiencias con él. Entonces, si un extranjero también cometió un error y ofendía de una manera impropia, o sea, sin voluntad, ¿cómo le digo sin voluntad? Esa no es la palabra que quiero decir. Sí, sin intención. Podía correr a la ciudad de refugio y nadie le podía decir, esta ciudad no es para aquí porque tú no eres israelita. No, tenían que aceptarlo y darle la misma protección que le daban a otro. ¿Qué pasaba? Representando a Cristo. Las ciudades de refugios eran o son de fortaleza, escondite y amparo a todo aquel. Mayormente, ¿qué era lo que ellos iban buscando? Un escondite. Alguien que los recibiera, alguien que los protegiera, alguien que los fortaleciera. Las ciudades de refugio no podían ser hechas de paredes que hicieran ¡bum! Y se cayeran todo el piso. Ni podían ser de adobe. Tenían que ser refugios con fortalezas fuertes, con puertas fuertes,
que no hubiera fácil acceso de que aquel viniera y brincara y me cortara la cabeza adentro. No, tenía que ser fuerte. Por eso era de refugio. Y por eso era de refugio. ¿Quién tiene Salmo 46:1? Yo. Ajá. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cristo es nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza en el momento de tribulación. Nuestro pronto auxilio, dijo, en las tribulaciones. ¿Alguien tiene Hebreos 6:18? ¿También? Ajá. Sí, yo escribí algunos juntitos. Ajá. Ajá. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, Dios nos ha dado promesas y Él no miente, para que nosotros que tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes van a recibir ese consuelo fuerte? Los que han acudido a Él para asirnos, para agarrarnos de la esperanza de vida y de gloria que es Cristo Jesús. En nuestro amparo, en cualquier dificultad, cuando usted dobla las rodillas y ora al Señor, Dios trae refugio. Número 2, de fácil acceso al necesitado. Eran 6 ciudades de refugio, pero tenían que estar bien ubicadas para que, no para que él, fíjese, tenían que estar bien ubicadas y con caminos bien hechos, de fácil acceso, porque no había tiempo que perder. El vengador venía detrás de mí, yo tenía que volar como cohete para buscar el refugio. No podía pasar algo aquí y tener que ir hasta allá, hasta la frontera, 3 horas para buscar refugio. Tenía que ser que una ciudad cerca, de fácil acceso. ¿Quién tiene? Mateo 11. Yo. Ajá, dígalo. Ya me voy a decir. Mateo 11. 11:29. Sí, señora. Dice así. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga de Cristo Jesús es que ligera y es fácil. Venir a Cristo y dejar nuestras cargas en sus manos es fácil. Podemos venir. Fíjense que la Biblia dice que la palabra de Dios no está tan lejos para decir quién pudiera ir hasta allá y traerme palabra de Dios. Ni está tan alta como para decir quién pudiera subir allá y traerme palabra. Dice, cerca de tu corazón está la palabra de Dios. Nadie puede tener excusa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en el corazón de todos los hombres. El Espíritu Santo se encarga de que esa palabra de vida se haga accesible a todo aquel que la busque. Fíjense que si no hay manera de que un predicador llegue allí, el Espíritu Santo toca el corazón y le predica. Dios no está limitado para que nosotros que usemos una Biblia. El Espíritu Santo se mueve. La Biblia dice que la palabra de Dios no está presa. Está cerca del corazón de todo aquel que la quiera oír y la quiera recibir para la gloria de su nombre. Tercero, las ciudades de refugio estaban abiertas para todos. Nadie podía ser rechazado. ¿Quién tiene Juan 6:37? Yo. Ajá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 6:37. ¿Todo lo que digo otra vez? ¿Todo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Jesús no echa fuera a nadie. Todo aquel que el Padre trae a la vida de Cristo, Jesús no lo echa fuera. Dios trae a la gente. Fíjense que la gente a veces piensa, es que yo vengo a Cristo porque tengo necesidad. Dios puso en la necesidad y Dios es quien trae a Jesús a las personas. Y cuando Dios trae a Jesús a las personas, a Cristo Jesús, Jesús no lo echa fuera. Nunca he sabido de alguien que haya venido a Cristo con un corazón contrito y humillado y el Señor le haya dicho, ¿sabes qué? No te puedo recibir. Jamás. Todo aquel que vino con la buena intención y con un corazón humillado y contrito, el Señor. Y dice que no lo echa
fuera. No lo echa fuera, lo recibe. Abierto el Señor Jesucristo para todo aquel que le quiera recibir. 24/7. Ese sí que está 24/7. Ese sí que está 24/7. Todo el tiempo atento, todo el tiempo listo, todo el tiempo presto, todo el tiempo abierto para aquel que tiene necesidad, no importando dónde está. Número 4, lugar de vida, las ciudades de refugio. Todo aquel que se refugiaba allí iba a encontrar vida y hacía morada. Hechos 17, ¿quién lo tiene? Ya estamos terminando. Hechos 17. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque el linaje suyo somos. En él vivimos, ¿y qué dijiste? En él vivimos Porque y nos en él movemos. vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Nos movemos en él, vivimos en él, nos movemos en él. Cristo vive en el cristiano, es vida y vida en abundancia. Nos movemos, hablamos, hacemos las obras. Es más, ni las obras que nosotros hacemos son nuestras. Las obras que nosotros hacemos ya están preparadas de antemano, porque Dios las preparó para que nosotros anduviéramos por ellas. Número 5, la única alternativa. Cristo representa las ciudades de refugio. La ciudad de refugio era la última alternativa, la única para aquel ofensor que buscaba refugio. No hay otro lugar. Cristo, la única alternativa para los hombres. Juan 4:6, ¿quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Juan 4:6. Tengo 14:6. Perdón, 14:6, sí, 14:6. Ok, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Quiere decir que la única alternativa que los hombres tienen para ser salvos es Cristo Jesús. No hay otro intercesor, no hay otro intermediario, no hay otro en el cual. ¿Quién tiene Hechos 4, perdón? Yo. Ajá, diga pues. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que, ¿qué dijo Johanny? En el que podamos ser salvos. Ningún otro nombre nos puede salvar. Ningún otro nombre nos puede ser intercesor. Ningún otro nombre puede darnos lo que Cristo, la salvación que Cristo nos da. Lo sentimos por aquellas personas que dirigen su fe. Yo no digo que no sean sinceros. Tienen una fe sincera, pero mal dirigida. Porque en vez de poner su confianza y su sinceridad en Cristo Jesús, los ponen en otros nombres alternos en esta tierra que no le van a poder dar salvación. Porque el único que murió por los hombres y derramó su sangre preciosa fue Cristo Jesús, que es el único camino, la verdad y la vida. Y no hay otro en el que nosotros podamos ser salvos. La ciudad de refugio provee protección solo dentro de sus límites. Ir fuera de esos límites significa la muerte. Primera de Juan 5:18. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Ajá. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces todo el que nace de Dios no practica el pecado. Y como no practica el pecado, dice que ¿qué? Que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Fuera de Cristo hay muerte y destrucción. Lamentablemente eso lo vemos todos los días, hermano. Todos los días. La gente fuera de Cristo. Tú me dirás, pero que hay cristianos que en otras tierras también mueren. Sí, yo entiendo que hay mártires por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero una cosa es ser mártir por el Evangelio de Jesucristo y otra cosa es que yo ser víctima por causa del pecado. Son dos cosas distintas, hermano. Son dos cosas
distinta. Porque nosotros venimos a Cristo y el Señor nos dijo a nosotros que debiéramos estar fieles hasta ¿qué? Hasta la muerte si fuera necesario. Él nunca nos dijo que no hubiera muerte para nosotros, no nos dijo eso. Él nos dijo, sé fiel hasta la muerte. Quiere decir que puede haber la posibilidad de que nosotros muramos por la causa de Cristo. Pero eso no quiere decir que yo estoy muriendo por el pecado que yo he practicado. Estoy muriendo por la causa de Cristo. Y en eso hay bendición. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Vio? Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Número 7. Cristo, igual que las ciudades de refugio, ofrece completa libertad que viene con la muerte del sumo sacerdote. Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos? 10. Amén. Diga. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 19. ¿Así? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo prometió. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre que Cristo derramó. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, número 1, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, con corazones puros. ¿De qué manera nos tenemos que acercar a Dios? Con certidumbre, con fe, con corazón puro, con una conciencia limpia. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y debí poner el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos dio libertad ¿para qué? Para llegar a la tierra. Nos dio libertad para proclamarnos libres. Nos dio libertad para cultivar. Nos dio libertad para sembrar de nuevo, para recoger el fruto, para recoger la cosecha, para tener bendición, para que nadie nos señale y nosotros podamos que mantenernos firmes sin fluctuar, porque el Señor prometió y Él va a hacer. Amén. Sí, amén. Las ciudades de refugio solo ayudaban. ¿Qué era lo que tenían las ciudades de refugio? Que podíamos decir la única falla, que solo ayudaban al inocente. Al culpable no lo ayudaban. Solamente podían correr allí los inocentes. Y se le hacía un juicio, porque tampoco era yo voy a entrar aquí, me tiene que dejar entrar. Se le hacía un juicio, pero solamente ayudaban al inocente. Sin embargo, el culpable puede venir a Cristo y encontrar refugio, perdón y salvación. Aquellos defendían solamente a los inocentes. Cristo recibe a todos los hombres. Al culpable, porque ninguno de nosotros, ningún hombre, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Solo allí podían correr los que sabían que tenían un chance. A Cristo pueden correr todos. Amén. Y no los va a echar fuera, porque Él es amor y misericordia. Amén. Y encontramos un lugar en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén. La semana que viene, preciosa lección. Yo me gocé en esta lección, hermano. Y aprendí muchísimo con ella también. Todos los días, por favor. Todos los días. La semana que viene, la Pascua, tipo de Cristo, el Cordero perfecto. Vamos a hablar de la Pascua. Amén. La vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 12, del 1 al 13. Si quieren, lea el Éxodo, capítulo 12 completo. La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero perfecto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.